estamos ya en el estudio con Vaniria Mela del Centro Hebraico de Neuquén, Liliana Alfi de la DAIA, presidente de la DAIA de Neuquén, Allen y Chipoleti. Bien, están visitándonos porque, como les decía hoy hace un rato, el viernes se conmemora un aniversario más del cruento atentado contra la AMIA, hace 31 años que pasó. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Bueno, como bien decías, vamos a hacer un acto en conmemoración por la memoria de las víctimas fatales y también las personas que sufrieron daños y, bueno, los familiares de las víctimas. Un acto donde también renovamos el pedido de justicia, como cada año, porque, como decías también correctamente, es el atentado más cruento de la historia argentina, ¿no? Con Sí. todo lo que implica un atentado terrorista. Ujú. Y este nos tocó de cerca porque fue en nuestro país. Y el tema tiene una actualidad, una vigencia muy especial, ¿no? Después de la incursión terrorista que hubo en Israel, y todo lo que comenzó a partir de esa incursión en la Franja de Gaza y la repercusión internacional y el debate que se ha armado en el mundo alrededor de esto, ¿no? Sí, es un tema que en realidad nunca ha perdido actualidad en nuestro país porque a pesar de todo el tiempo que pasó, 31 años, seguimos sin que haya una sentencia, una condena, que no se sepa quiénes fueron, que no haya condenados. Hay 85 personas que perdieron la vida y, y a pesar de eso hay 85 proyectos de vida truncados más sus familiares, que además de sufrir el dolor por la pérdida de un ser querido, además tienen que soportar y han soportado todos estos años la falta de justicia, ¿no? Todos hemos perdido seres queridos, en mi caso he perdido a mi padre hace poco y todos sabemos lo que implica perder un familiar. Yo me imagino qué más implicará si además del dolor que se suma a la muerte de un ser querido, uno no tiene el respaldo de los organismos que son los encargados de averiguar qué es lo que pasó. Bueno, ahora está la posibilidad del juicio en ausencia, ¿no? Sí. Es un pequeño pasito adelante. Pero ¿por qué continúa la impunidad? Bueno, esperemos que con este juicio en ausencia pueda llegarse a condenar a los implicados y a tener justicia. El tema del juicio en ausencia es muy interesante porque lo decía el juez Rafecas, ¿no? Que es el que dicta la resolución donde dice que es aplicable a este caso, porque por lo menos, o sea, no está garantizado que, porque obviamente el paso del tiempo es el gran conspirador contra el esclarecimiento de cualquier hecho, ¿no? Pero por lo menos se va a tener la posibilidad de que la Fiscalía intente demostrar su teoría del caso, es decir, su hipótesis, de que se pueda debatir, que se pueda producir la prueba, y se van a dar todas las garantías necesarias, incluso a los imputados, porque lo que también la defensa decía, de la defensa de los imputados que están en ausencia, digamos, es que no se garantizaba la constitucionalidad del proceso. Pero el tema es que el juicio en ausencia, como está reglamentado en nuestra ley, que es una ley del Congreso, digamos, es una norma de procedimiento, no va contra los derechos constitucionales de fondo de los procesados. Y se aplica solamente en situaciones muy excepcionales como estas, terrorismo, crímenes de lesa humanidad. Que respecto a eso, también ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este es un crimen de lesa humanidad, que implica que no prescribe, digamos, ¿sí? Incluso el Estado argentino el año pasado recibió una condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque privó a las víctimas y a los familiares del acceso a la justicia y también dice a toda la sociedad argentina del derecho a la verdad. Exacto. Porque a todos nos afecta, digamos. Por ahí, cuando se habla de la causa AMIA, muchas veces se focaliza en la comunidad judía, que es cierto, el atentado se hizo a la AMIA, que es una mutual que asiste a mucha gente de la colectividad judía, pero también a personas no judías, digamos. Sí, totalmente. Claro. Pero murieron 85 personas y muchos de ellos no eran judíos, o sea, Bueno, 75 sí, eran tenemos Me que argentinos. recordar también me gustaría hablar ese tema enseguida. Sí. Bueno, seguimos con el tema. Decía el tema de la conmemoración de
recordar a las víctimas y seguir respaldando a sus familiares del atentado contra la AMIA hace 31 años, lo que se va a hacer aquí el viernes acá en la zona. Y mi inquietud es meter esto en el contexto que tenemos, donde yo veo que hay incluso hay como un reverdecimiento de actitudes antisemitas en algunos sectores que practican la política, por ejemplo, no solo en Argentina, sino también en otros lugares del mundo. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, en algunos otros ámbitos, como por ejemplo los universitarios. También, sí. Nosotros a través de la filial DAIA estamos atentos con este tema y hablamos con quien corresponda, pedimos entrevistas, por ejemplo ahora pedimos una entrevista a la ministra de Educación para hablar sobre el tema de la Universidad del Comahue y bueno, nos ocupamos porque una de la principal función de la DAIA es intentar combatir el antisemitismo, todo tipo de discriminación, fomentar el diálogo y tenemos las entrevistas y bueno, vamos a ver cuando nos reciban. Es muy interesante lo que usted plantea, pero permítame también para no olvidarnos, en referencia al acto que decía que va a ser el viernes, nosotros queremos invitar a toda la comunidad neuquina, a todas las personas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y de la zona, porque el acto es abierto a toda la comunidad, entendemos que lo que nos pasó a todos los argentinos, y también el acto es posible porque hemos contado con la colaboración, queremos agradecer a la Fundación del BPN que nos ha facilitado las instalaciones del Cine Teatro Español, y bueno, eso me parece importante porque es una actitud solidaria, comprometida y sensible de las autoridades, y bueno, y nos parece que esta invitación... La Fundación del BPN con Marlene Velázquez. Exacto, en cabeza de la señora Marlene Velázquez, a quien le agradecemos, y a todo el personal y el equipo de trabajo que se puso a disposición, y la verdad que nos han tratado con mucho respeto totalmente. Y nos han facilitado mucho poder hacer esta convocatoria. Está previsto a la hora exacta del atentado, ¿no? La convocatoria es a las 9:30 y bueno, y el acto arranca como todos los años 9:53, que es la hora del estallido. Y bueno, para mí es importante que pensemos como sociedad, donde vemos cuestiones tan violentas como ustedes estaban relatando hoy mientras venía para acá, escuchaba una agresión a un docente, bueno, todo lo que sabemos que pasa. La víctima más pequeña del atentado tenía 5 años. Claro. Iba caminando totalmente con su mamá al hospital de Clínicas, era su primer día de vacaciones de invierno, la mamá lo llevaba al hospital. Iban pasando por la puerta de la AMIA y ella sintió una explosión y el aire se lo arrancó de las manos, ella lo cuenta así. Sebastián Barreiro se llamaba el nene. Y miren qué actual que es el tema, ¿no? Y hay cómo arrastramos problemas históricamente los argentinos. Que la maestra del nene contó que le había dicho, la maestra del jardín de infantes, que él quería ser presidente para pagarle más plata a los jubilados. O sea, fíjense que la impunidad continúa, problemas históricos que tenemos continúa, y bueno, él y otras personas más, mucha gente no era judía, digamos, 75 eran argentinos. Jóvenes argentinos trabajando en la Mutual, claro. Después caminaba por la calle haciendo compras en el 11, el panadero que llevaba las facturas, el kiosquero. Igualmente todos eran inocentes los que murieron, porque cualquier tipo de discriminación, ya sea por la etnia, por la religión, por la orientación sexual, es ilegal, está prohibida, está mal, no corresponde, digamos. Entonces... y el terrorismo no discrimina. El terrorismo no discrimina, ese es el problema. Y como ya lo dijo Pinti hace unos años atrás, esto nos pasó a todos. Nos olvidemos del primer atentado también. Exactamente. ¿no? Si hubiese resuelto el primer atentado, quizás el segundo no hubiese existido y tal vez no ocurra un tercero. Claro. Eso lo da la impunidad. Porque el riesgo está latente. El riesgo está latente porque hay impunidad en la República Argentina. ¿Hay impunidad y hay gente trabajando por esa impunidad? Hay sectores políticos que defienden de alguna manera esa impunidad. Eso es me parece lo más terrible de
de la actualidad, del contexto económico y político argentino, Lo más peligroso. que hay que debatirlo fuertemente porque no todos hablamos de inclusión, ¿no? Todos Sí. hablamos de que todos somos iguales, y que el terrorismo nos golpea a todos, pero tenemos gente que defiende al terrorismo. Bueno, fíjense que el primer juez que tuvo la causa terminó condenado por encubrimiento. Claro. ¿sí? O sea, eso muestra la gravedad y lo manoseada que ha sido la cuestión de la causa AMIA, ¿no? Y tampoco hay que Quien olvidar, había avanzado en una investigación más seria termina termina asesinado. Y tenemos un juicio pendiente por la causa Irán, ¿no? Sí, Sí. hay un montón de aristas y es como uno empieza a abrir esa ventana y de ahí surgen otras y otras y las causas están todas concatenadas, son un montón, con muchos idas y vueltas y contradicciones. Entonces, porque hay una teoría que dice una cosa, otra que va por otro lado. Sí. Y ese es el gran problema, porque todos tenemos derecho a saber qué es lo que pasó, quiénes son los responsables. Sí, en la medida en que no se Para que no nos vuelva a esclarezca, pasar. que no se esclarezca perfectamente por la justicia, va a seguir alimentando la incertidumbre, que haya distintas versiones sobre un mismo hecho, y la historia nos enseña que más allá de que pueda haber distintos enfoques, los hechos deben ser reflejados como realmente fueron, porque si no la historia se distorsiona, y con la distorsión histórica tenemos una distorsión importante después de nuestro pensamiento como sociedad, ¿no? Es de quien la cuente. Exacto. Entonces, si la historia sigue siendo, como dice el tema de Lito Nevia, la historia es la historia de los que ganaron, y eso quiere decir que hay otra historia, la historia de alguna manera tenemos que empezar a aprender en Argentina que tiene que reflejar hechos concretos, y después cada uno lo enfocará como quiere, para un lado o para el otro, pero el hecho no se puede distorsionar. Y acá hubo un hecho muy contundente, muy cruel, muy salvaje, que nos afectó a todos los argentinos y afectó al mundo, porque estos hechos impactan en la humanidad directamente, ¿no? Exactamente. No podemos de ninguna manera dejarlo aparte de nuestra agenda de todos los días para tenerlo presente. Así que nosotros invitamos a la gente que vaya el viernes entonces a las 9:30 en el Teatro Español. Sí, de acá de Neuquén. Sí. Sí, de acá de Neuquén. ¿Qué se va a hacer allí? ¿Qué está planeado? Bueno, se hace un acto para mantener viva la memoria, pedir por justicia, que se acabe la impunidad, y bueno, van a ver algunos oradores y un rezo de la comunidad judía, de la comunidad católica y de un pastor evangelista, porque Bien. están involucrados todos los credos. Y después termina con unas canciones. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes y Gracias a ustedes por los recibirnos. esperamos a todos y a todas en el acto.